Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver un nuevo tema para nuestro curso de personal social, ¿sí? El tema que vamos a ver el día de hoy es acerca de qué. A ver, estamos en personal social, ya hemos hablado de distintas culturas, hemos hablado de la cultura Paracas, hemos hablado de la cultura Nazca, hemos hablado de los Mochica, hemos hablado también sobre los Chimús, hemos hablado también de los Chavines y por último de los Tiahuanaco, que eran culturas pre-incaicas. Si eran culturas pre-incaicas antes de los incas, ahora ¿de qué nos tocará hablar? Vamos a observar ahí nuestra imagen. A ver, observa por aquí, ¿sí? Por ejemplo, mira aquí, tenemos a quién. A ver, hay una persona que está, ¿no es cierto?, con una vinchita. Tiene unas plumas en la parte de su frente, unas plumitas. ¿Qué simbolizarán esas plumas? ¿A quién le pertenece? Mira cómo está vestido, tiene un cetro también. Y observamos la parte del fondo. ¿Reconoces ese lugar? ¿Sabes cómo se llama? ¿Mm? ¿Alguna vez lo has visto por foto o te han contado cómo se llama? Sí, exacto. Ese lugar se llama Machu Picchu y está ubicado en Cusco. Claro que sí. Y como siempre tenemos a nuestra llamita que nos acompaña siempre a todos nuestros viajes de el curso de personal social. Ahora sí, entonces vamos a empezar con nuestro tema que se llama la fundación del Tahuantinsuyo y algunas cosas acerca de los incas. Así que empezamos entonces, vamos a empezar. Listo, pero antes de poder empezar, ahí está, quiero que me contestes algunas preguntas que para mí son importantes, porque por ejemplo, si hablamos de la fundación, no podemos dejar de hablar de una leyenda muy importante. Pero antes de eso quiero que contestes las siguientes preguntas. ¿Qué observas en la imagen? A ver ahí. ¿Qué observas? ¿Qué observas? ¿Mm? Acá vemos dos personajes, ¿no es cierto? Está en este caso un hombre y una mujer, ¿no es cierto? Pero observémoslo bien, sus vestimentas tienen sus plumitas ahí en la parte de arriba, tiene un cetro y miren, el cetro hay un sol, ¿ves? Parece que es hecho de oro. ¿Qué más? Miran las vestimentas también, son muy comunes esas vestimentas para un imperio muy importante en nuestro Perú. ¿Qué más observamos? Mira, ella también tiene acogido, ¿no es cierto?, una especie de varita, pero en forma de sol, ¿sí? ¿Quiénes serán? Algunos de repente ya saben cómo se llaman estos personajes, pero hasta ahorita los vamos a describir. Muy bien, un hombre, una mujer, ¿están dónde? ¿Será la selva? ¿Será un desierto este lugar? ¿Será el mar? ¿Qué será? Ciertamente vemos que es un lugar lleno de agua, lleno de agua. ¿Qué lugar será? Bueno, ya hemos descrito. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es una laguna o un lago? Un lago, a ver, ¿qué es un lago? ¿Has escuchado alguna vez de un lago? ¿Qué será un lago? ¿Será muy parecido a un río? El río ciertamente es muy fuerte, viene su corriente muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pero en el lago es un lugar más tranquilo, no hay muchas corrientes de agua, el patito puede nadar tranquilo ahí, pero en un río no, en un río entra el patito y el río, ¡pum!, se lleva el pato, ¿no? En un lago es distinto, es más calmado, ¿no es cierto? Ya está. Un lago, ahí está. ¿Qué más? Mis, ahí está la siguiente pregunta. ¿Dos personas podrán nacer de una laguna? ¿Tú qué opinas? ¿Será que dos personas pueden nacer, puedan salir de una laguna así de la nada? ¿Salen dos personas de abajo de la laguna y se levantan? No, no es cierto, no, eso no puede pasar, ¿no es cierto? Tampoco pueden nacer de una laguna, ¿no es cierto? Porque las lagunas no son seres vivos y como no son seres vivos no se reproducen, aparte de una laguna no van a ser dos personas, no, claro que no. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, ¿qué es una leyenda? ¿Qué será una leyenda? Hoy día voy a contarles una leyenda, ¿qué será una leyenda? Puede ser una historia, ¿no es cierto? Una historia, exacto. Es una historia, pero no necesariamente lo que está dentro de la historia, lo que te voy a contar, todo no quiere decir que todo sea real. No quiere decir que todo sea real, es una leyenda. Es una historia que
cuentan las personas que ha sucedido, ¿no? Como si hubiera sucedido. Pero no necesariamente es real. Ahora sí que ya sabemos que es una leyenda, ya sabemos que es un lago o una laguna y ya hemos visto estos personajes, pues ahora te voy a contar o vamos a ver un video acerca de la leyenda de Manco Cápac y la leyenda de Mama Ocllo, que es muy importante para poder entender la fundación del imperio del Tahuantinsuyo. Es así como ellos nos cuentan cuál es su historia. Así que vamos ahora a escuchar o ver la siguiente historia. Aquí está, vamos a verlo juntos. Los hijos del sol. Otra de las leyendas sobre la fundación del Imperio Inca cuenta que el dios Inti hizo salir del lago Titicaca a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo. A ellos les encargó la tarea de fundar una nueva civilización. Hijos míos, partirán desde el lago Titicaca y deben ir hacia el norte. En cada lugar donde descansen para comer o dormir, golpeen suavemente el suelo con el cetro de oro que les di. Donde se hunda por completo, edificarán la capital del imperio y educarán a las personas que lo sigan. Manco Cápac y Mama Ocllo caminaron por mucho tiempo hasta que llegaron al cerro Guanacaure. Ahí pusieron de pie su cetro y este se hundió inmediatamente. Felices, Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron la ciudad del Cusco haciendo caso a la orden del dios Inti. En Cusco, Manco Cápac habló con las personas que los habían seguido durante el trayecto y les dijo: Soy el hijo del sol, a quien debemos adorar. Les enseñaré a cultivar la tierra, cazar, construir canales, sus casas y a vestirse. Los hombres se arrodillaron, pero Mama Ocllo vio dolor en los rostros de las mujeres y habló para ellas. No se preocupen, hermanas. Yo les enseñaré a cuidar su hogar, a tejer la lana que dan las vicuñas y alpacas para hacer la ropa que usaremos. De esta forma nació el Imperio del Sol, que basó su actuar en preceptos incas conocidos como Amasúa, Amaqueya y Amaluya, que en castellano significan no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. Ya está muy bien, hemos podido ver acerca de la leyenda del Tahuantinsuyo o también llamó la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no es cierto? Ahora sí va la siguiente pregunta. Está muy fácil. ¿Quiénes fueron los personajes de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo? Aunque ya te lo dije. ¿Cuáles son los personajes? Son dos. Aunque también interfiere un tercero, hay una voz, por ahí una voz. ¿Quiénes fueron los personajes? ¿Cómo se llamaron? Los representantes de esta leyenda, Manco Cápac y Mama Ocllo. Muy bien, Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿De dónde salió Manco Cápac y Mama Ocllo? ¿Cómo se llamó ese lugar? ¿Cómo se llamó ese lago? Se llamó el lago Titicaca. Es el lago de donde surgió Manco Cápac y Mama Ocllo. De ahí salieron, de ese lago, según la leyenda, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, ¿cómo se llamaba el dios al cual ellos adoraban, el cual envió a Manco Cápac y Mama Ocllo? ¿Cómo se llamaba ese dios que se representa como la fuerza de una de las más grandes estrellas que salen en nuestro cielo de día? Se llamó el dios Sol o también llamado Inti, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahora sí, ¿y cuál fue la misión de Manco Cápac y Mama Ocllo? ¿Por qué el dios Sol los envió en este caso, a la tierra para poder fundar? ¿Cuál fue la misión? Ya lo dije una vez más, es fundar el Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Les dijo: en el lugar donde tu varita, tu vara, se incruste en ese cerro, ahí fundarás este imperio y vas a enseñar a los hombres acerca de la agricultura, de la ganadería. Y Mama Ocllo enseñó acerca de los principales tejidos. Es por eso que se dice que los incas hicieron muy buenos tejidos para ellos, también para aquellos que se iban a pelear contra otros ejércitos. ¿Qué significa Tahuantinsuyo, Miss? ¿Qué es Tahuantinsuyo? Pues te voy a explicar. Tahuantinsuyo significa
¿Cuatro qué? Cuatro regiones. Vamos a conocer cómo se llamaron, ¿sí? Estas 4 regiones. Y aquí está, mira, tengo aquí las 4 regiones. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? 4 regiones. Uno de ellos fue Chinchansuyo, que se ubicó al norte. Tenemos el Collasuyo, que se ubicó abajo o al sur. Tenemos el Antisuyo, que estaba al este o a la derecha. Y el Cuntinsuyo, que estaba al oeste, ¿sí? Al oeste, por el oeste está el mar. Al oeste, o también podríamos decir a la izquierda, ¿no es cierto? Ya está. Pero también tenemos que saber que dónde estaba el lugar, el centro, es decir, dónde se ubicaba el imperio, en Cusco. Y tuvieron como gobernador a quién representa él en Cusco, habíamos visto, pues nada más y nada menos que el Inca, ¿no es cierto? Y el Inca obviamente venía acompañado de quién, de una fuerza grande al cual llamaban Sol, o también dijimos cómo se llamaba el dios al cual los incas daban veneración o daban culto. Muy bien, el dios Inti o el dios Sol, ¿no es cierto? No nos olvidemos que el dios Sol le dio una misión en este caso a Manco Cápac, ¿no es cierto? Le dijo, tú tienes que ir a conseguir un lugar donde podamos ahí fundar un imperio. Junto con Mamá Ocllo entonces llegaron a el Tahuantinsuyo o a Cusco, al cual vamos a llamar el imperio de los incas o Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Ya está. Vamos con lo siguiente, mira, observamos aquí. ¿Qué observas? Mira esta parte del Cusco, esas partes altas, ¿no es cierto? Es todo, los cerros son como los cerros de nuestra casa. No, no es cierto, es más verdecito. ¿Por qué? Recordemos también que el Inti, el dios Sol, le había encargado a Manco Cápac que el cultivo, que enseñe el cultivo, y no solamente el cultivo, sino también, ¿cierto? Ahí está, que les enseñe todo lo que tiene que ver con ganadería. Y ciertamente aquí observamos esto. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los principales alimentos que ellos sembraron? Vemos aquí la papa, el choclo y también la calabaza. ¿Y cuáles fueron los animales que ellos principalmente criaron? ¿No es cierto? Vemos aquí a la llama y a la alpaca. Y una vez que tienen la llama y la alpaca y esa fibra, ¿no es cierto? Esa lanita que les brinda estos animales, ¿qué podemos hacer con la lana? Habíamos visto, podremos hacer vestimentas, exacto. Es por eso que, por ejemplo, podemos observar que ellos hacían muy buenos atuendos. Como ves aquí, la vestimenta de los incas era muy hermoso y, como habíamos visto, también servía para el ejército, ¿no es cierto? Ahí está. Y también crearon esto que ya me dijeron en la mañana. Me dicen, ¿cuál es su nombre de esta soga? Parece una soga con otras soguitas más, con muchos nudos. Son los quipus. También sirvió, ¿no es cierto?, esa lana, esa fibra para poder hacer estos quipus muy importantes para que se puedan comunicar, en este caso nuestros incas. Y también algunas balsas que les podría servir, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué más, Miss? ¿Solo eso? No, los incas o el imperio del Tahuantinsuyo se caracterizó porque había mucho oro ahí, ¿no es cierto? Mucho oro. ¿Qué pueden hacer con el oro? Ellos hicieron sus principales vasijas para sus templos. Por ejemplo, observamos aquí algunas, mira, un vaso ceremonial, ¿no es cierto? Acá vemos una trompeta, parecido a un instrumento musical, en este caso de esa cultura. No necesariamente es una trompeta, pero es parecido y quizás cumple las mismas funciones. Pero el nombre quizás será otra, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? También, por ejemplo, observemos aquí a esta persona. Está durmiendo, muy bien. Ahí está. Pero ahora, ¿qué observamos en esa persona? ¿Estará durmiendo? No, ¿verdad? Es un simbolismo de la muerte. Por ejemplo, su alma de este personaje está saliendo. Los de la cultura del Tahuantinsuyo
decían y consideraban que si tú eres una muy buena persona y cumples todas las normas y leyes de Tahuantinsuyo, que principalmente eran tres leyes morales, podría tu alma irse, ¿no es cierto?, a un lugar hermoso y vas a poder conocer y disfrutar del Dios Inti, ¿no es cierto?, de nuestro Dios Sol. Entonces, pero ¿cuáles son esas tres cosas que tienes que hacer para poder ir a disfrutar junto con el Dios Sol? Esas tres cosas son los siguientes y muy importantes para ellos, ¿sí? Ahí está, vamos a observar. Si tú querías irte a una mejor vida, ¿no es cierto?, una de las cosas que no puedes hacer es lo siguiente. Dice así: entonces, robar. No podías robar en el imperio del Tahuantinsuyo, estaba prohibido robar. No podías agarrar y robar algo del vecino, su sembrío, no. Tampoco podías robar nada al Inca, eso estaba prohibido. En el imperio del Tahuantinsuyo no se robaba. Si querías que tu alma vaya a una mejor vida, si querías conocer al Dios Inti, no puedes robar. ¿Qué más? Otra de las cosas importantes es tampoco puedas mentir. No se miente aquí en el imperio de Tahuantinsuyo. Prohibido mentir. Aquí no mentimos, decían. Prohibido, ¿sí? En este caso, a no robar también le decían Amasúa. Amasúa, no robar. No robar. No mentir. Amayuya. Amayuya, no mientas. Y por último, no seas flojo. Amaqueya, no seas flojo. Prohibido ser flojo. Aquí en el imperio todos trabajamos. Nadie puede estar sin hacer nada, porque si queremos ser un imperio grande, tenemos que trabajar. Prohibido. Nadie puede ser ocioso en nuestro imperio incaico. Ahí está. Son estas cosas muy importantes si es que tú querías que en un futuro, pues, tu alma vaya a este lugar muy hermoso donde el Dios Sol te iba a recibir, ¿no es cierto? Si no, prohibido. Ahí está. ¿Qué más tenemos que saber acerca de este imperio del Tahuantinsuyo? Pues otra cosa muy importante, te contaré que en el imperio del Tahuantinsuyo no tenían las letras como las conocemos ahora, la A, la B, la C, la D. Si yo quiero comunicarme con alguien, le escribo un mensaje de texto, ¿no es cierto? Le escribo distintas letras y me comunico. Pues en esos tiempos no existían las letras, no tenían las letras para poder escribir de repente hola o te estoy esperando, nada. ¿Cómo podrían hacer entonces para llevar un mensaje? Ellos fueron muy ingeniosos, pero por sobre todo, si alguien quería enterarse de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, eran los ancianos los que se encargaban de contar a los más pequeños acerca de cada tradición, de manera oral, para poder mantener las costumbres, ¿no es cierto? Ahí está, la mamita le está contando, todo su ¿no es cierto? Ahí está, por ejemplo, la mamita le está contando, ¿no es cierto? Le está dando todos los conocimientos de manera oral. Pero sí tuvieron algo importante. No tuvieron de repente las letras para escribir, pero sí tuvieron esto. ¿Lo conoces? ¿Sabes cómo se llama? Es el famoso quipu. Quipu, y justo está en nuestra ficha. ¿Qué es el quipu? El quipu es una herramienta, o como nos dijo Tarek también, el quipu es una herramienta que nos sirve para contar. Muy bien. Jeremías nos decía, el quipu es una herramienta que nos sirve para dar un mensaje. También, ¿no es cierto? Porque ellos utilizaban el quipu para poder describir así, de repente poder contar, ¿no es cierto? ¿Qué podemos contar? A ver, en un lugar podemos contar cuántas vaquitas hemos tenido, las cosechas, cuántas personas hay en este lugar, cuántas personas hay en otro lugar. Los números son importantes, pero no habían números ahí, entonces se guiaron a través de los nudos con los quipus. Y algunos creen que también esos quipus hayan podido servir para poder transmitir algunas historias, ¿no es cierto? Unas historias puede ser, no se sabe, por eso están pensando, ¿para qué son los quipus?
pero lo que sí se sabe es que sirvió para poder contar y resolver algunos problemas de repente también, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué más? También, por ejemplo, si hemos dicho que los quipus, ¿no es cierto?, nos sirven como mensajes. ¿A quién observamos aquí? Mira, este personaje parece que está apresurado, muy veloz. Este es el famoso mensajero del Imperio del Tahuantinsuyo, al cual vamos a llamar Chasqui. Aquí está el Chasqui. Mira que tiene en su mano el Chasqui. Tiene un quipu, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Chasqui era el que corría en todo el imperio, el corredor de todo el imperio, por los caminos del imperio del Tahuantinsuyo, llevando el mensaje, era el mensajero, llevaba los quipus de un lugar a otro para poder enviar y hacer llegar los mensajes. A veces corría cerca de 2 semanas. ¿Te imaginas correr cerca de 2 semanas? Es mucho, tienes que ser muy veloz, ¿no es cierto? Ahí está. Es que él iba por estos caminos, por ejemplo, corriendo por toda esta red de caminos que se iba, mira, acá está el mapa del Perú, que se iba a correr por todo el Tahuantinsuyo, que viene a pasar por el Perú y llegar hasta Chile. Todo este lugar era el lugar por donde caminaba y corría nuestro Chasqui. ¿Te imaginas estar corriendo tanto? Pero sí tenían un lugar donde descansar, al cual le llamaban tambos, son los tambos, ¿sí? ¿Qué más debemos de saber también de ellos? Una cosa muy importante, ¿dónde estuvo ubicado? Y fue aquí, en este majestuoso lugar, que se llamó como Machu Picchu. Desde este lugar se ubicaba el Inca, ¿no es cierto?, con sus esposas, y aquí pues había un lugar donde enseñaban también, al cual le llamaban Yachalhuasi, la escuela, donde iban las doncellas, las mujeres, ¿no es cierto?, a poder aprender lo más importante para que esta cultura se pueda mantener. Igual también se preparaban los hombres para la guerra. ¿Sí? Ahí está. Entonces, hoy hemos podido ver un poquito y conocer un poquito más acerca del Tahuantinsuyo. ¿Te gustó? ¿Verdad que es muy importante conocer un poquito más sobre nuestro Perú? Así que ahora sí estamos listos para resolver la ficha. ¿Sí? Nos preguntan sobre esas 3 importantes leyes: Amazúa, Amaqueya, Amayuya, no te olvides, Amazúa, Amaqueya, Amayuya. Y también te habla acerca de quiénes son, qué es un quipu, ¿no? ¿Para qué servía el quipu? Hemos visto. ¿Quién es el Chasqui? No te olvides, el que llevaba el mensaje, ¿no es cierto?, con el quipu. ¿Para qué sirve el quipu? ¿Sí? Y también para poder pintar, ¿no es cierto?, hacia dónde se extendió la cultura y esos 4 regiones a los cuales llamamos Tahuantinsuyo. Entonces, ahora sí, nos despedimos entonces, chicos, y esperamos encontrarnos en nuestra próxima sesión del día lunes.